Un título que eu non o pensara ata que, claro, collín o libro, pero que ben buscado está, non? O sea, eu sei que unha das cousas máis difíciles, se non é doado escribir un libro, o de poñerlle un título. Sí, este casi foi o título antes que o libro, sí, sí. O Sete Estrelo é un asterismo, é dicir, o nome popular dunha constelación en galego, que, bueno, ten relación con que o protagonista, un neno, xa non ten na súa cabeza 7 lunares, 7 marcas, entón, bueno, de aí o alcume que lle queda. Bueno, un alcume que lle pon a boa e que este nome é a clave para moitas cousas que van a acontecer no libro. Non vamos a contar nen a metade, pero, bueno, con isto de que o título foi antes que o libro, o certo é que o proceso deste libro foi moi diferente para o autor Manuel, primeiro, porque é novela xuvenil, inda que eu estou enganchada, teño que confesarlles que ainda non o rematei, foi por falla de tempo, non por falla de interese, de maneira que eu o recomendo tamén para adultos. En todo caso, tes varias novelas, todas para adultos, xa cambiou que novela xuvenil, pero cambiou o proceso de escritura tamén, como foi? Sí, estaba a asistir hai 3 anos a ese, bueno, transo fermoso, misterioso, que é ir abandonando a infancia do meu fillo máis novo e ir adentrándose nesa antesala da vida adulta que é a adolescencia. E nese proceso el iba descubrindo da miña man libros, non, os clásicos desa idade, pois desde Michael Ende ou, non sei, ou desde Verne, Salgari, e, bueno, confluíron esas dúas circunstancias biográficas, a de pai e a de escritor, e el mirábame con cara de, non, papá, ti escribes tamén, non? Entón comenzamos un pouco man a man, a ver, escribindo eu e el opinando sobre a marcha a medida que íbamos escribindo, empezamos a poñer en marcha este proxecto, un libro que estaba pensado para el, ou non, pero quero dicir, para esa idade, pero no que el iba dando a súa opinión sobre como iba o proceso de creación. Así que sí, é un proceso un pouco peculiar de creación deste libro. Martín se chama? Martín. É que a Martín, ademais, non o coñezo, eu adiviñei, porque a Martín é inventor, explorador e soñonauta, a que Manuel Esteban lle dedica este libro, e entendo que Martín, como calquer mozo case adolescente, é moito máis crítico cos críticos de verdade, non? Por suposto, e non fixo ningunha concesión no seu momento, e, bueno, e el, desde logo, sempre opinou. De feito, parte da historia do Sete Estrelo ten que ver con ese espírito crítico e con ese territorio da infancia que é, non sei como decilo, enténdeseme, salvaxe, libre, curioso, explorador, vale, como lle dedico o libro a Martín. Así que, claro, el foi o primeiro crítico, xa non lector cero, senón o primeiro crítico e o máis rigoroso. Agora falamos de críticas, porque eu non sei se foi grazas a Martín, grazas a Manuel, ou porque apareceu así, pero eu creo que hai críticas moi interesantes e necesarias neste libro. Logo te pregunto cal, pero antes, o primeiro, a aventura, non? Porque facías referencia a Ende, facías referencia a Verne, este tiña que ser un libro de aventuras, e o é, pero é que ademais, creo que non vou facer spoiler, vale? Como falábamos antes, basaste en cuestións reais, vale? O teño escrito porque é imposible, no Oumuamua, que, bueno, agora entendo que empezaches a escribir o libro, ou que o remataches fai 3 anos, porque parece que os científicos van dilucidando máis sobre este pedazo de terra que hai no espacio. Bueno, basaste noticias reais para deixar voar a imaginación. Sí, é unha... A ver, o xénero cambia completamente, eu escribir ata este momento novela policial ou negra, e isto é, vamos a decirlo así, unha especie de space opera para cativos, vale? Me encanta. Ciencia ficción dura no sentido de que, efectivamente, bueno, eu falo aí de constelacións, falo da Vía Láctea, dos brazos que compoñen a Vía Láctea, falo de telescopios, falo de física cuántica, de partículas entrelazadas, non hai concesións, é un xénero completamente, digamos, modelo, ciencia ficción, e entón, bueno, aí nese sentido cabe a aventura, cabe unha estrutura narrativa que está, bueno, cerca dese arquetipo do viaxe, da viaxe do heroe, donde o personaxe ten que, bueno, atravesar o espello de algún xeito para toparse a si mesmo, ese é un pouco o fío condutor, claro. Vou coas críticas, vale? Neste caso coas reivindicacións, non sei como decilo, eu a vin porque o millor o entendo así, ou a quixen ver,
sobre a integración e o sistema educativo actual. Sí, claro, sen dúbida. Debaixo, a historia debaixo da historia, como sempre, en todo o que escribo, vale? Que conste que non hai intención, como decía o Diego Ameixeiras, non hai intención de catecumenado literario, non hai aprendizaxe moral final, vale? Pero sí que é certo que hai unha historia debaixo da historia de ciencia ficción, o que hai é unha reflexión sobre, a ver, a nosa sociedade ten o pulo a arela de domesticalo todo, de domesticar o bosque, de domesticar a auga, os alimentos, de domesticar os animais e tamén de domesticar aos nenos. Pero non podemos querer ao mesmo tempo nenos obedientes, submisos, dóciles, tranquilos, e ao mesmo tempo afoutos, alegres, non sei, creativos, porque precisamente, a ver, eu entendo que é lógico, a sociedade en termos de supervivencia premia a adaptación, pero eso significa en moitos casos que castigamos ou consideramos de malo ou cualificamos de enfermo patróns menos adaptativos, disruptivos ou, non? A personaxe efectivamente é un neno, bueno, que ata certo punto pode enfastiar a algúns adultos, porque é reboldeiro, porque é curioso, porque ten necesidade de explorar, e nesa contradicción entre o que queremos como sociedade, ese intento de domesticación, de doma dos nenos, pero o feito de que a propia infancia sexa un territorio boscoso, de exploración, de curiosidade, precisamente aprendemos así, non? Abrindo portas para ver que hai detrás delas, ese é o xeito que temos de aprender. Bueno, pois esa contradicción late aí debaixo, claro, está debaixo desa historia de ciencia ficción. Danos a impresión ás veces, eu creo que eso tamén se ve en ese libro, que educamos, falo do sistema educativo, hai grandes mestres e mestras nun sistema que eu entendo que non está ben feito, que educa para a maioría, e dá a impresión de que estamos perdendo xenios, porque non podemos perder tempo para ver a xenialidade deses nenos e desas nenas, non? Claro, non deixamos marxe para esa, pois, digamos, para esa audacia, para ese punto diferente, non? Para ese punto que non sigue o carreiro polo que mandamos, non? E construímos aos rapaces un traxe que non sempre lles acae, o traxe estándar. E se dan conta, xa non se dá conta de que non que sea diferente, que quizáis tamén, senón de que a xente o ve diferente, que hastía os profe. Claro, eso, o que digo, non é o efecto Pigmalión, quero dicir, lles fabricamos un traxe que non sempre lles acae, e moitas veces eso é unha profecía autocumplida, quero dicir, lles decimos a un neno que é parvo ou que é inquieto, e acaba efectivamente transformándose nun neno, bueno, pois limitado cognitivamente ou inquieto ou que sexa, non? E moitas veces ese traxe non lles acae, eles non se senten identificados con esa caixa, non caben nesa caixa, eles son outra cousa, e, bueno, a historia de Xano é a historia dun neno que intenta averiguar quen é, máis alado que os demais ven nel. Non facemos spoiler, se eu digo que Xano descubre, inda que eu creo que el xa o sabe dende a páxina 1, que ser diferente non é malo e que pode ser unha chave para abrir moitas portas e para descubrir moito mundo. Claro, o que pasa é que ten que sair da Terra, ten que chegar ao centro mesmo da galaxia para descubrilo, efectivamente. Bueno, e para que o descubren vostedes, e máis os adolescentes ou rapaces que teñan na casa, se te estrelo, e mira que estou a ler, está na editorial Xerais, e xa na rúa, pese a que levaba 33 anos para sair, eu 3 anos agardando e pensando que Manuel Esteban nos ia traer outra entrega do Inspector Manso, pero de momento non, aínda que sei que hai cousas aí tamén para os máis adultos. Sí, o que pasa que xa o comentei máis veces, a vida cómeme polos pés, entón un fai o que pode, pero sí, non abandono nada, nunca deixo ninguna opción pechada, eu sempre, como Xano, deixo todas as portas abertas. Se non falamos con Martín, decimos que te anime, porque non hai dúbida de que se el pide fas caso. A medida que vai medrando, efectivamente, vai subir, así que volveremos. Non podemos agardar tanto, estás a escribir, en todo caso. Sí, eu nunca paro de escribir. Outra cousa é que eso que un escribe se sustancie en algo susceptible de ser publicado, pero escribir, un escritor non é escritor porque publique, un escritor é escritor porque escribe, e escribir, bueno, escribir é abrir portas. O asumiches xa? A última vez fai 3 anos, e o lembro perfectamente, cando Manuel Esteban estaba aquí presentando o seu último libro, e dicíame, non, a ver, eu escribín libros, pero escritor non te sou. Sí, é certo. Ao principio custoume entender que eu estaba a facer algo que eu quería facer, pero non sabía que eu estaba a facer. Parece un avance persoal e profesional tremendo, porque os demais xa o sabíamos, eras ti o que non te dabas de conta. Sí, claro, era eu. Despois do cuarto libro, un xa empeza a pensar, home, isto igual efectivamente,
podemos decir que, bueno, que un se dedica a escribir, non sei se, a ver. O bom ou o malo de ser escritor é que as editoriais o que pretenden non xa que vendan libros, porque hai libros que se venden só, sobre todo se veñen respaldados dun nome, senón que os presentes. Sei que bueno, é fantástico o contacto coa xente, pero que tamén supón o de presentar, desgranar. Este, bueno, é un libro que está pensado para público xuvenil, en teoría, en inicio. Eu non sei como son as presentacións para público xuvenil, como as tedes planteadas e cando? Eu tampouco sei como son, xa che contarei, cando as faga xa che direi como son, pero a min apetece moitísimo. A ver, ti pensa que na Ira dos Mansos, no primeiro libro que eu saquei do Inspector Manso, cheguei a presentalo nalgún grupo de bacharelato, vale? Sí. Son rapaces un poquinho máis maiores, lóxicamente, isto está pensado a partir de, bueno, a editorial di 13 anos, probablemente 10, 11, dependendo do neno, podían empezar a lelo. Pero, bueno, teño un contacto previo, digamos, algo de experiencia previa con o contacto con rapaces de 15, 16, e sempre foi moi agradable, con moito retorno. Son aínda máis, igual que o meu fillo, críticos que o lectorado, ou polo menos máis honestos, dincho a cara, quero decir. Non teñen tabúes, aínda. E foi sempre moi agradable, nunca tive ningún problema. Cando estamos aí nelo, pero supoño que pronto. Manuel, Esteban, moitísimas grazas, de verdade, unha vez máis, por vir a presentar este libro. A vos por invitarme. Vostedes non se movan porque enseguida falamos de saúde, pero antes imos a falar de voluntariado, neste caso dun programa específico que ten a Fundación e que desenrola tamén aquí en Vigo, ademais en outras cidades galegas, que é pedalear e convertir. Clínica Dental Cedobaz patrocina esta sección. Y en esta sección saludamos siempre a Cristian Docampo. Cristian, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola María, ¿qué tal? Adelantaba que íbamos a hablar de salud bucodental, como es habitual cada miércoles, pero vamos a hablar también de otra enfermedad y de cómo puede afectar a nuestros dientes, al cuidado sobre todo, me imagino. Vamos a hablar del Alzheimer. Pues es una enfermedad que afecta sobre todo cognitivamente al deterioro de nuestro cerebro. Y hay que dar un dato muy importante de que ya en el 2010 muchos investigadores han detectado que hay una predisposición, si por ejemplo tenemos una enfermedad periodontal pues no controlada o una gingivitis periodontitis, hay una bacteria que está en la cavidad oral, que es una bacteria patológica a nivel de la encía, que es la Porphyromonas gingivalis, y que han detectado que si esa bacteria entra en el torrente sanguíneo y se alberga en el cerebro es cuando hace, por mediación de unas enzimas, que es la gingiquina, pues hace deterioro de las neuronas de nuestro cerebro. Entonces, por eso es muy importante, hay una relación cavidad oral, en este caso sistema nervioso central,
Y es que dentro de la boca parece que mucha gente pues, piensa que es una zona que pues, no hay que cuidarla, y es el principio de muchas enfermedades, o que hay muchas enfermedades conectadas con la salud oral. Por eso, después en el 2019 sí que ya han determinado que efectivamente hay esa bacteria que puede estar dentro de nuestro cerebro y producir este tipo de lesiones por la enzima, la gingiquina. Y bueno, pues hicieron después pruebas, según el estudio, pues pruebas en rata que ya inyectaron directamente en el cerebro esa bacteria y que han desarrollado Alzheimer. ¿Una bacteria directamente relacionada con el Alzheimer o que también puede provocar otro tipo de demencias? No, con el Alzheimer en este caso. Únicamente. Sí, únicamente. Me parece importante por dos cosas, ¿no? Entiendo que muchas veces cuando encuentras causas puedes encontrar soluciones, pero también importante como prevención, cómo evitamos esta bacteria y sobre todo que se desplace. Por ejemplo, si tenemos sangrado de encías y a lo mejor pues, tenemos en nuestra familia una predisposición genética al tener Alzheimer, pues hay que tener las encías sanas, tenerlas cuidadas, hacerle revisiones, hacer limpiezas. Prevenir es más barato que curar muchas veces, entonces bueno, pues hacer limpiezas, revisiones y sobre todo pues, hacer a lo mejor cultivos periódicamente de nuestra boca para ver si tenemos esa bacteria más elevada de lo normal para prevenir y que no se ponga solución, o hacer algún tipo de desinfección con algún producto determinado para evitar que esa bacteria puede pulular en la sangre y bueno, pues afectar. Son probabilidades, en medicina es probabilidad, entonces bueno, pues puede parecer ese tipo de enfermedades. ¿Hay alguna señal que podamos ver en la boca, algún síntoma que nos lleve a pensar que podemos ser portadores de esa bacteria? Pues si tenemos sangrado, tenemos pérdida de dientes, o por ejemplo si tiene movilidad, o tenemos un sarro por debajo de la encía, que es la gingivitis, periodontitis que todos conocemos, pues bueno, eso es un signo de que hay esa bacteria, porque si hay sangrado hay más bacterias, pero la porfirioma gingivalis pues es la que está más alterada. Y sí que bueno, pues qué cuidados podemos hacer pues en esos pacientes, ¿no? Sobre todo en España dicen que hay 800.000 pacientes que padecen esta enfermedad, más sus familiares, porque esto es una enfermedad que muchos de los familiares también lo padecen por el tema de los cuidados, ¿no? Pues sobre todo esos pacientes que tienen portadores de prótesis, hay que señalar una cosa, que bueno, pues que hay que limpiarlas para que no se infecte ni que bueno, pues haya esas encías inflamadas. Entonces bueno, pues limpiarlas muy bien. Yo siempre digo a todos mis pacientes pues que la limpien con jabón de manos, un jabón neutro, no con pasta de dientes, porque la pasta de dientes es abrasiva y las prótesis pues la raya y un poco pues las deteriora. Entonces bueno, pues limpiar muy bien esas encías a esos pacientes con Alzheimer o principio de, porque bueno, pues si la enfermedad es muy inicial, bueno, pues aún el enfermo o el paciente pues puede tener una salud oral relativamente normal, pero después pues ya pierde destrezas manual, entonces bueno, hay que usar cepillo eléctrico. Incluso hay pacientes que tienen rabietas a la hora de decirle que tiene que lavarse o hacer su propia higiene o su higiene personal. Entonces bueno, pues hay dedines infantiles que pues bueno, pues el familiar por lo que lo ponga en su dedito y que le aplique sobre todo masaje a esas encías, porque sí que está muy relacionado esa bacteria con la enfermedad y su evolución o su gravedad. De manera que hay que continuar preveyéndolo. Bueno, tenemos causas, tenemos consecuencias y también a veces señales de alarma, ¿no? Porque muchas veces en las revisiones, cuando veis una boca descuidada de un paciente que antes en las revisiones anuales o semestrales pues no presentaba ese tipo de descuido en la boca, pues vosotros podéis imaginar ya pues precisamente eso, que puede llegar a aparecer algún tipo de demencia, ¿no? Y que sea ese el motivo de la dejadez inicial. Sí, no, sobre todo en nuestra entrevista de la historia clínica, como vamos a decirlo así, porque yo como odontólogo a veces también hago algo de psicología, porque siempre los pacientes cuentan sus historias, sus problemas, entonces te das cuenta de que siempre están repitiendo las mismas cosas en un corto periodo de tiempo. Entonces hay que pues decirle, a hablar con un familiar, oye, tiene este problema, o parece que puede tener principio de Alzheimer, sobre todo en personas de edad avanzada. Bueno, pues así hacemos nosotros las 3 de la tarde, lo que hemos avanzado es en un programa que nos ha quedado un poco cortito, porque hoy empezábamos tarde, pero los tiempos son los tiempos, así que Cristian Docampo, muchísimas gracias como siempre y tenemos la oportunidad de escucharte el próximo miércoles. Pues el miércoles aquí estaremos. Bueno, que esto es la tele, de escucharlo y de verlo también aquí en Plató Abierto, donde yo me voy a poner por delante y el resto de compañeros que están en realización en estos momentos repetiremos con ustedes, si lo desean, mañana a la misma hora, entre las 2:30 y las 3.